Te han mentido durante milenios. No hablo de una pequeña omisión, hablo de un engaño tan masivo que ha moldeado cada aspecto de tu existencia. Cómo percibes tu cuerpo, cómo entiendes la salvación, qué crees sobre tu misión en este plano y lo que esperas después de abandonarlo. Te enseñaron que el árbol de la vida era vegetal. Una especie botánica extraordinaria creciendo en un paraíso mesopotámico, desaparecida con el tiempo, vigilada por seres celestiales armados con espadas flamígeras. Un lugar físico, inalcanzable mientras respires, disponible únicamente tras la muerte si apruebas el examen de fe que las instituciones religiosas diseñaron para ti. Te condicionaron a esperar, a repetir las palabras exactas, a creer que la verdadera existencia, la sanación auténtica, la resurrección real solo llegaría después del último aliento, y solo si habías obedecido lo suficiente. Pero en 1740, algo extraordinario sucedió. Un anatomista danés seccionó un cerebro humano y descubrió una estructura tan impecable, tan intencionalmente diseñada, tan idéntica a un árbol que era imposible considerarlo casualidad. Le dio un nombre en latín, Arbor Vitae, el árbol de la vida. Porque cuando observó el cerebelo en corte sagital, vio precisamente eso, un tronco sólido, ramificaciones extendiéndose hacia los costados, follaje delicado, raíces hundiéndose hacia las profundidades. Un árbol completo, perfecto, arquitectónicamente imposible de ignorar, creciendo dentro de tu cráneo. Y aquí viene la parte que las instituciones religiosas jamás mencionarán. La palabra hebrea original para árbol en el Génesis, el término específico que describe al árbol de la vida en el jardín edénico, comparte exactamente la misma etimología que la palabra hebrea para espina dorsal. No es interpretación simbólica. No es poesía mística hermosa. Es lingüística pura. Es etimología verificable. Es información codificada a plena vista. Los sabios ancestrales no escondieron este conocimiento en enigmas incomprensibles. Lo inscribieron en lenguaje directo, esperando que algún día alguien realmente prestara atención. El árbol de la vida no es filosofía abstracta. Es anatomía verificable. No es un sistema de control religioso diseñado para manipular tu conducta. Es neurociencia tangible. Es el mapa bioeléctrico que fue sepultado bajo 2 milenios de doctrinas sobre salvación externa, de promesas sobre paraísos futuros, de estructuras institucionales de control. Durante siglos, mientras las iglesias te dirigían hacia un jardín en el Oriente Medio que jamás podrías alcanzar, pasaste por alto la verdad más elemental y profunda. El poder que buscas habita en ti. No fue destruido por ninguna inundación cósmica. No se perdió en las arenas del tiempo. Nunca estuvo custodiado por entidades angelicales en una ubicación geográfica que los arqueólogos buscarán eternamente sin encontrar. Está en tu cerebelo. Ha permanecido ahí desde tu primer respiro, completamente intacto, aguardando. Y ahora, finalmente, vas a comprender su verdadero significado. Descripción anatómica detallada, 4 a 6 y 30. Consulta cualquier texto de neuroanatomía moderna. Localiza la sección dedicada al cerebelo. Lo que encontrarás no es simplemente la descripción clínica de un órgano neurológico. Es la imagen de un árbol completo, con cada componente correspondiendo perfectamente a elementos botánicos reales. El tronco, formado por fibras nerviosas mielinizadas que constituyen el núcleo central de sustancia blanca. Estas son neuronas envueltas en aislamiento blanco, expandiéndose desde el centro en patrones dendríticos matemáticamente perfectos. Es literalmente el árbol, la arquitectura ramificada que los anatomistas bautizaron como Arbor Vitae hace casi 3 siglos. No como analogía, como descripción exacta. Las hojas, más de 700 centímetros cuadrados de corteza cerebelosa comprimida en pliegues delgados llamados folia. Folia es literalmente la palabra latina para hojas. No son hojas metafóricas. Son la superficie de procesamiento real de tu cerebelo, donde las señales bioeléctricas se transforman en movimiento coordinado, en equilibrio perfecto, en precisión milimétrica. Las raíces, 3 pedúnculos cerebelares que descienden hacia tu tronco encefálico. El pedúnculo superior se conecta con tu mesencéfalo. El medio se vincula a tu puente y contiene más de 20 millones de fibras nerviosas individuales.
El inferior se une a tu médula oblongata y tu médula espinal. Son las raíces extendiéndose hacia abajo en lo que un místico antiguo identificó como Gólgota, el lugar del cráneo. El fruto, 4 núcleos cerebelares profundos embebidos en la sustancia blanca. Dentado, globoso, emboliforme, fastigial. Cada señal que tu cerebelo transmite fluye a través de estos núcleos. Son los puntos de salida. La cosecha neurológica. Tu cerebelo contiene más de 50.000 millones de neuronas. Más de la mitad de todas las neuronas en tu cerebro completo, compactadas en apenas el 10% del volumen cerebral total. Este es el procesador neurológico más denso de tu organismo. Y se sitúa directamente sobre el cuarto ventrículo, la cámara donde se genera el líquido cefalorraquídeo. Aquí es donde la instrucción codificada en textos antiguos se convierte en proceso fisiológico medible. Aquí es donde la fisiología se encuentra con lo cósmico. Donde descubres que no estás separado del universo. Eres un reflejo microcósmico de él. Cada 29.5 días exactos, la Luna completa su órbita alrededor de la Tierra y regresa al mismo signo astrológico donde se posicionaba en el momento exacto de tu nacimiento. Esto no es coincidencia celestial. Es un ciclo biológico inscrito en tu fisiología. Cuando la Luna transita el mismo signo zodiacal que el Sol ocupaba cuando naciste, algo específico ocurre en tu sistema endocrino. Una semilla nace en tu plexo solar. No es lenguaje figurado. Es una secreción fisiológica real, un cambio hormonal medible, una activación bioeléctrica Dachie-Mentebel. George Carey, el investigador místico que decodificó estos textos ancestrales, identificó este lugar como Belén, la casa del pan, el pesebre donde nace el niño Cristo. No en Judea hace 2000 años. En tu abdomen, cada mes. Durante los siguientes 2.5 días, exactamente el mismo periodo que Cristo permaneció en la tumba según los textos, esa semilla, ese aceite sagrado, esa secreción que los antiguos llamaban el Cristos, inicia su jornada. Asciende a través del nervio vago, el nervio pneumogástrico. Pneumo significa aliento. Gástrico significa estómago. Este es el nervio que conecta tu intestino con tu cerebro, corriendo hacia arriba por ambos lados de tu columna vertebral. Es el camino de la ascensión. El río Jordán donde Jesús fue bautizado. No un río en Medio Oriente. El río de líquido cefalorraquídeo fluyendo a través de tu canal espinal. El aceite viaja ascendentemente y alcanza la médula oblongata, la base de tu cráneo, donde la espina se encuentra con el encéfalo. Gólgota. El lugar del cráneo. El sitio de la crucifixión. En este punto preciso, los nervios Ida y Pingala se cruzan. En la tradición yógica, estas son las dos corrientes opuestas, solar y lunar, masculino y femenino, eléctrico y magnético, yang y yin. Cuando se intersectan en la médula, el aceite cruza de un hemisferio al otro. Esto no es muerte. Es un evento bioeléctrico. Una cruz de voltaje. La crucifixión como fenómeno neurológico Dachie-Mentebel. Desde la médula, el aceite penetra en el cerebelo. La tumba. El cáliz sagrado. La cámara de refinamiento donde permanece exactamente 2.5 días, circulando a través del arbor vitae, siendo procesado por 50.000 millones de neuronas que lo refinan, lo purifican, lo transforman. Y entonces, en el tercer día, no el tercer día después de la muerte física, sino el tercer día del ciclo final, si lo has preservado, si lo has protegido sin derramarlo, el aceite asciende. Sale de la tumba. Se eleva a través del pedúnculo cerebelar superior hacia la glándula pineal y el tálamo óptico. La luz del mundo. Y en ese instante preciso ocurre la resurrección. No después de morir. Cada mes. Mientras vives. El aceite por sí solo no basta. La estructura anatómica aislada no es suficiente. Porque la resurrección no es solo un viaje de fluido a través del sistema nervioso. Es un evento eléctrico. Y la electricidad requiere frecuencia específica. Tus neuronas operan dentro de rangos de voltaje precisos. El potencial de reposo se sitúa aproximadamente en -70 milivolts.
El umbral de disparo está en menos 55 milivolts. Cuando una neurona cruza ese umbral, un potencial de acción se propaga en cascada a través del árbol neuronal a velocidades de hasta 100 metros por segundo. El líquido cefalorraquídeo que rodea estas estructuras tiene una conductividad eléctrica significativamente superior que otros tejidos cerebrales. No es meramente un amortiguador protector. Es un conductor iónico que transporta señales eléctricas a través de todo el sistema. El aceite es electromagnético. Y la resurrección, el evento que la Iglesia prometió que sucedería después de morir si creías correctamente, es en realidad un cambio de frecuencia que ocurre en tu cerebro mientras estás vivo. Tus ondas cerebrales existen en espectros específicos. Delta, de 0.5 a 4 Hz. Sueño profundo, inconsciencia, el estado cercano a la muerte. Zeta, de 4 a 8 Hz. Meditación profunda, acceso a memoria subconsciente. Alfa, de 8 a 14 Hz. Relajación consciente, ojos cerrados, sistema nervioso en calma. Beta, de 14 a 30 Hz. Conciencia ordinaria de supervivencia, pensamiento analítico, conciencia egoica. La mayoría de la humanidad vive aquí perpetuamente. Y entonces está gamma, de 30 a 100 Hz y más allá. Conciencia expandida. Conciencia unificada. La frecuencia de la resurrección. Francis Crick, el premio Nobel que descubrió la estructura del ADN, propuso que la oscilación gamma de 40 Hz es la clave de la cognición misma. La llamó la frecuencia de unión, el ritmo que sincroniza regiones dispares del cerebro en una experiencia consciente unificada. Sin gamma, no tienes conciencia unificada. Tienes solo entrada sensorial fragmentada sin ningún observador que la integre. Los monjes budistas tibetanos con más de 10,000 horas de práctica meditativa demuestran sincronía gamma extraordinaria. Sus cerebros oscilan en frecuencias que la mayoría de los humanos nunca accede naturalmente. Richard Davidson, neurocientífico en la Universidad de Wisconsin, midió actividad gamma en estos monjes en niveles completamente fuera de escala. Sincronización entre regiones cerebrales que nunca había sido registrada en sujetos ordinarios. Conocer la ventana temporal no es suficiente. Porque el aceite asciende solamente bajo condiciones específicas. Y si no las creas deliberadamente, se derrama antes de alcanzar la tumba. Primero, conoce tu ventana personal. Calcula cuando la luna entra en tu signo solar. Si naciste con el sol en Tauro, tu ventana de regeneración se abre cuando la luna transita Tauro. Esto sucede una vez cada 29.5 días. Márcalo en tu calendario. Protégelo como sagrado. Este es tu periodo de 2.5 días cuando la semilla nace en tu plexo solar y el aceite puede iniciar su ascenso. Segundo, silencia los centros inferiores. Retira estimulación sensorial externa. Deja de inundar tu sistema nervioso con información constante. Cada distracción arrastra energía hacia abajo. Cada explosión de ira, cada arranque de miedo, cada impulso de lujuria genera turbulencia eléctrica en el plexo solar. La semilla se consume antes de poder ascender. Tercero, ayuna conscientemente. La digestión redirige la corriente electromagnética hacia tu intestino. El nervio vago queda ocupado. Un ayuno ligero durante los 2.5 días permite que la corriente ascienda sin interrupción hacia el cerebro. Cuarto, activa el nervio vago deliberadamente. Lo haces mediante respiración consciente. La respiración nasal profunda estimula el sistema parasimpático. Reduce tu frecuencia cardíaca. Disminuye el cortisol. Inhala por tu nariz contando hasta 4. Sostén por 4. Exhala contando hasta 6. Cuando tu respiración se profundiza, el líquido cefalorraquídeo circula más eficientemente. Cuando tu sistema nervioso se aquieta, la barrera de voltaje se disuelve. Quinto, entra en quietud profunda. No puedes forzar gamma mediante esfuerzo intelectual. Pero puedes crear las condiciones exactas. Siéntate en silencio absoluto. Retira los sentidos externos. Regula la respiración. Permite que tu cerebro descienda naturalmente de beta a alfa, de alfa a zeta.
Y si el aceite ha completado su viaje, si el líquido cefalorraquídeo ha alcanzado la pineal, gamma se activa espontáneamente. 40 hercios barriendo a través de tu corteza cerebral, uniendo la conciencia fragmentada en unidad completa. Sexto, protege los 2.5 días completos. Una vez que el aceite entra en el cerebelo, debe permanecer sin perturbación durante todo el periodo de refinamiento. La ira explosiva, el miedo paralizante o la estimulación sexual excesiva durante esta ventana sagrada arrastran la energía de vuelta hacia los centros inferiores. La resurrección se aborta. Por eso cada tradición espiritual auténtica enfatiza periodos de retiro. El Sabbat. La búsqueda de visión. El retiro silencioso. No son costumbres religiosas arbitrarias. Son instrucciones codificadas para proteger el ciclo sagrado de regeneración neurológica. El árbol de la vida nunca fue una planta. Nunca lo fue. Es el arbor vitae, la estructura ramificada de tu cerebelo, nombrada por anatomistas en 1740 porque cuando lo seccionaron por la mitad, vieron exactamente eso: un tronco, ramas, hojas y raíces dentro de tu cráneo. La palabra hebrea para árbol en Génesis comparte exactamente la misma raíz etimológica que la palabra hebrea para columna vertebral. No es metáfora poética. Es etimología verificable. Los antiguos codificaron la espina como el árbol porque sabían que la estructura central de la vida es tu sistema nervioso. La palabra griega en Apocalipsis es xilon, framework, estructura arquitectónica, no dendrón, que significa específicamente una planta viviente. Los escritores tenían ambas palabras disponibles en su vocabulario. Eligieron estructura deliberadamente. 50.000 millones de neuronas organizadas en un patrón fractal perfecto. 3 raíces descendiendo hacia tu tronco encefálico. 4 núcleos produciendo fruto neurológico. Cientos de centímetros cuadrados de corteza de procesamiento. Y un ciclo mensual que produce 12 tipos de fruto, uno para cada signo zodiacal, uno para cada retorno lunar. La Iglesia tomó este plano fisiológico y lo convirtió en una fábula sobre un jardín en Mesopotamia, custodiado por ángeles, inaccesible hasta que murieras, para que nunca buscaras dentro de tu propio cuerpo la estructura que otorga vida eterna. Pero el árbol nunca fue externo. El aceite nunca fue botánico. La resurrección nunca fue un evento único después de la muerte. Cada mes, cuando la luna entra en tu signo solar, una semilla nace en tu plexo solar, Belén, la casa del pan. Asciende a través del nervio vago, el río Jordán del líquido cefalorraquídeo. Cruza en la médula oblongata, Gólgota, donde Ida y Pingala se intersectan. Entra en el cerebelo durante 2.5 días, la tumba, la cámara de refinamiento, donde 50.000 millones de neuronas lo procesan. Y en el tercer día, si lo has protegido, si has silenciado los centros inferiores, si has ayunado y respirado y entrado en quietud, el aceite asciende. Alcanza la glándula pineal. Los cristales de calcita se activan. El voltaje aumenta. Delta a zeta. Zeta a alfa. Alfa a beta. Beta a gamma. 40 hercios barriendo tu corteza de adelante hacia atrás, uniendo la conciencia fragmentada en unidad completa. Esta es la resurrección. No esperando un paraíso futuro. Activando el circuito que ha permanecido latente dentro de ti desde el nacimiento. 12 oportunidades por año. 12 frutos del árbol de la vida. La pregunta es, ¿preservarás el aceite el tiempo suficiente para alcanzar la tumba? ¿O lo derramarás antes del tercer día? El reino de los cielos está dentro de ti. No como metáfora. Como anatomía verificable. Ahora sabes exactamente dónde encontrarlo.